Hola, buenos días, Egunon. Mi nombre es Roberto y llevo ya en Bilbao prácticamente desde el 2002 que vine, ¿no? Mi pregunta central era tierra y territorio, migración, asilo y refugio, ¿no? Entonces, mi pregunta, estuve investigando un poco en podcast de gente que está hablando de las migraciones y mi pregunta es si acaso el retorno es parte de este proceso migratorio, ¿no? O sea, ¿necesitamos volver a nuestros países de origen? No sé si esa es el fin de toda migración, ¿no? O sea, ir y luego volver, ¿no? Entonces ahí nació un poco mi pregunta, ¿no? Entonces, yo me fui de mi país en el 89, soy de Perú, cuando tenía 15 años, y en ese momento el concepto que tenía yo de tierra y territorio en el fondo se hizo más grande, ¿no? No hice dos territorios, dos tierras, uno solo simplemente, ¿no? Más que limitarme, cogió esas fronteras geográficas y las amplió, ¿no? Un poco más de concepto, ¿no? No me quedé con soy peruano en Chile ni extranjero en Chile, simplemente mi concepto de tierra se amplió. Unifiqué todo eso, ¿no? Y mis dudas cambiaron en cuanto a origen y destino, ¿no? O sea, soy de un sitio, me voy a otro, mi destino, mi lugar de acogida, como hablaba en la conferencia el otro día por internet, ¿no? De destino o de acogida, ¿no? O receptor, sociedad receptora, ¿no? Descubrí que aquí el destierro, un poco el concepto de búsqueda de identidad y la búsqueda de arraigo, no solo eran lo que traía a mi mochila familiar, porque somos una familia que ha emigrado, todos en América Latina al final, por el 80-90, y los conflictos que habían, pues tuvimos que salir del país, ¿no? Y al descubrir este nuevo hogar, este lugar de acogida, mezclé un poco las dos cosas, ¿no? Desde el idioma, las costumbres, la comida, y fue hacerlo más grande, una nueva definición, no entrar en contrapuesto a los dos conceptos de tierra o destino o territorialidad, ¿no? Pero sí lo que asumí es que todo lo que yo hiciera, independientemente de las decisiones que tomaran, laborales, sentimentales o de amistades, tenía que tener el prisma migratorio por siempre. O sea, soy migrante y eso es lo que tiene que ser el filtro de todo lo que haga, ¿no? Y hay una frase que siempre se me confunde, ¿no? El soy de aquí, soy de ahí, otras de allá y otras de acá, ¿no? Porque decimos de distintas maneras acá, allá, aquí, entonces a veces se me confunden, pero es esa la riqueza que nos da, ¿no? Y que le permite a la gente de aquí saber que se dice de otras formas en otros contextos, ¿no? En otros países. Mi primer proceso migratorio fue a los 11 años, cuando cambié de la parte norte de Perú a la parte de Lima, que parece que en un país no es migrar, pero estás migrando, estás dejando compañeros de colegio, estás dejando tu zona, tu familia. También lo entiendo eso como un proceso migratorio, ¿no? Entonces, son 1000 kilómetros, que es muchísimo. Y ya cuando teníamos 11 años y estábamos con Alan García y el Sendero Luminoso, eso fue terrible en Perú. Entonces ya mi familia se preguntaba qué vamos a hacer con vosotros y vosotras, ¿no? ¿A dónde os vamos a mandar? Porque Perú no es ese lugar, ¿no? Esa tierra que era tuya, aún estando a 1000 kilómetros, seguía siendo tu país, tus costumbres, tus comidas, pero ahora te ibas a otro. Entonces se nos vendió que nos íbamos a otro lugar por una mejora, pero no se nos vendió que era otro país, sino que mientras estéis vosotros juntos, seguirá siendo vuestro territorio, vuestro espacio. Lo tendréis que abrir, no queda otra. Nunca me sentí extranjero en Chile, porque llegamos con 15 años, entonces pues las costumbres, la jerga, como hablaba, todo eso se perdió, ¿no? O se mimificó o se cogió más potencia, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando llegamos a Chile en el 89 terminaba la dictadura con Pinochet, entonces ese despertar de toda la sociedad que no se le había permitido ni reunirse, ni manifestarse, ni hablar de detenidos desaparecidos, no habían podido generar una historia, ¿no? de lo que era la dictadura a partir del 90, ¿no? De lo que podía hacer, no lo conocían. Entonces eso también para mí fue importantísimo porque me sirvió
para poder comprender que me había ido de un país, que había estado en dictadura, que estábamos ahora, y la libertad, ¿no? Sentir lo que era la democracia, ¿no? Y nunca se nos juzgó en Chile, ¿no? Entonces, sí sentía que cuando volvía a Perú, mi acento era distinto, hablaba como chileno, no se nos juzgaba mucho por haber cambiado el acento, y ese era más mi choque, ¿no? Identidad cultural, ¿qué es mío, no? Entonces dije, pues no tiene que ser una identidad cultural, tiene que ser una identidad multicultural, porque afortunadamente encontrarse con gente de tantos países en otro sitio me permite, no estar en Colombia, pero sin embargo, conociendo gente de Colombia, te das un concepto de lo que es Colombia, ¿no? Y eso es lo que tienen que la gente de aquí saber, ¿no? O sea, yo soy peruano, soy chileno y soy vasco, o sea, la gente tiene que saber que esas tres costumbres son tuyas y es tu concepto. Y me quedo ahí en esa segunda migración, ¿no? O sea, después ya me ha tocado venir a Europa, esto no está escrito, pero ya la segunda parte he estado en Europa, nuestras migraciones en la familia, aún no siendo forzadas porque no pedíamos asilo ni refugio, sí es forzada porque el contexto social, económico, hace que te vayas, ¿no? Y no es voluntaria tampoco porque la familia en ese momento no te pregunta. Cuando eres pequeño, dicen te vas, y los padres en América Latina deciden nuestro futuro por el bien nuestro y nuestro, ¿no? También he vivido aquí la parte del 2008, cuando gente de País Vasco tuvo que irse a otros países de Europa, y también he vivido esa experiencia de soy el país de donde la gente se va, y gente que está volviendo ahora después de 12 años y también se sienten de afuera, ¿no? Siendo este su país. Entonces me ha permitido ver los dos puntos, ¿no? Y también he de decir que el último año he hecho un parón en todo lo que estaba trabajando y estudiando porque necesitaba, para poder crear lo nuevo, el nuevo escenario que se nos presenta en Europa, tenía que deconstruir todo lo que era el machismo latinoamericano, todo lo que es racismo, ¿no? O sea, tenemos cosas arraigadas en nosotros que al final, no soy machista, pero bueno, tienes algunas conductas, ¿no? Se te ve el plumero. Pues lo mismo, eso hay que deconstruirlo completamente y volver a crear un concepto nuevo de lo que es identidad multicultural para mí. Bueno, y eso es... Seguiría hablando, pero bueno, le doy lo paso a otro.